Hablando de la expiación, ya sabemos que hay dos subtemas. El primero, la expiación en el Antiguo Testamento, que es hablar del sacrificio. ¿Sí? Hablar de la expiación en el Antiguo Testamento es hablar del sacrificio, su origen, su naturaleza y su eficacia. ¿Sí? Primer subtema. Segundo subtema, expiación en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Expiación en el Nuevo Testamento. Aquí vamos a hablar de la realidad de la expiación, la necesidad. Tercero, la naturaleza, ¿verdad? Naturaleza, y ya luego es eficacia, ¿verdad? Naturaleza y ahora sí la eficacia, ¿verdad? De la expiación. Bien. Entonces, la semana pasada terminamos hablando de esto, ¿verdad? De la eficacia, ¿verdad? La eficacia. Los sacrificios, dice, del Antiguo Testamento eran buenos. El sacrificio del Nuevo Testamento es mejor. Es mejor. ¿Por qué? Vimos 5 diferencias, ¿verdad? 5 diferencias. Esas 5 diferencias, bueno, pues obviamente nos permitieron ver, comparar por qué, ¿verdad? Los sacrificios con respecto al sacrificio. Dijimos porque aquellos se realizaban en animales, criaturas irracionales. Mientras que el sacrificio neotestamentario es realizado, ofrecido en una persona, hombre, a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Los antiguos tenían un efecto exterior externo. El sacrificio tiene un efecto interno, ¿sí? Aquellos eran repetitivos, este es único. Aquellos los ofrecían sacerdotes imperfectos, este un sacerdote perfecto. Aquellos tienen un efecto temporal, este tiene un efecto retrospectivo, es decir, desde hacia el pasado, y retroactivo, es decir, desde hasta el presente, ¿sí? Abarcando todo. Entonces, vimos esas 5 diferencias, ¿verdad? ¿Sí es correcto? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta ahí? Para empezar, el Nuevo Testamento, la realidad de la expiación, ¿sí? La realidad de la expiación. ¿Qué es lo que tenemos que señalar aquí en la realidad de la expiación? ¿Sí? La muerte expiatoria de Cristo, ¿verdad? Como propone o señala la crítica, ¿verdad? Un accidente, ¿sí? Un accidente, la muerte expiatoria de Cristo fue un accidente o su obra ministerial, ¿sí? Parte de su obra ministerial. Una circunstancia, una mera circunstancia o un objetivo, ¿sí? Un objetivo. Parte, ¿no? Parte de su vida ministerial, de su ministerio. Porque su ministerio obviamente no fue solo la muerte, ¿no? La muerte. Su ministerio tiene que ver desde que su vida misma es entregada al servicio y finalmente es entregada en la cruz. Pero la vida se entregó desde el principio. ¿Sí? Los 40 días de ayuno y oración en el desierto, Mateo 4, ¿verdad? Fue un tiempo, ¿para qué? Quizás solo para confirmar, corroborar, fortalecer la decisión de que la vida quedaba entregada al servicio.
¿Qué implicaba esto? La renuncia, ¿no? La renuncia a muchas cosas, por voluntad propia, no por imposición, no por imposición. El padre no le dijo, tienes que renunciar a esto, esto, esto y esto. No, no es por imposición, es por decisión. Fue por decisión. Si hoy en día siempre ha sido así, sabemos que quien quiere alcanzar un objetivo, ¿verdad? Quien inicia una carrera, ¿verdad? Una profesión y quiere estudiar y alcanzar una meta, pues sabe que tiene que usar tiempo, invertir tiempo, fuerzas, ¿verdad? Todo. Y tendrá que renunciar a muchas cosas. Un deportista de alto rendimiento, pues tiene que renunciar, ¿no? A las parrandas, a trasnochar, a comidas, a bebidas, ¿me explico? Tiene que renunciar. Porque se puso una meta. Desea alcanzar una meta, desea alcanzar un nombre, desea alcanzar fama, desea alcanzar poder, reconocimiento, gloria. ¿No es así? ¿Qué buscaba Jesús de Nazaret? Fama, gloria, poder. Su objetivo era diferente. Servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, desde el principio, entregó la vida. ¿Sí? Implicando renuncias por voluntad. Por voluntad. Desde ahí tiene que observarse, entenderse. Esa vida es entrega y esas renuncias. Y la mantuvo, se mantuvo en una constante y llegó un momento en el que pues, hubo que entregarlo todo. Era parte de esta entrega, de este objetivo, de esta vida, de este ministerio, de esta obra, de este objetivo. La realidad de la expiación. Página 139. Página 139. La expiación en el Nuevo Testamento. Primero, la realidad o verdad de la expiación. Tenemos una frase inicial, la expiación, que fue preordenado, predeterminada en la eternidad. Ahí se va a modificar eso, ¿sí? Entre paréntesis, preordenada o predeterminada en la eternidad y. Eso va entre paréntesis. Y también suprima el qué, donde dice la expiación qué. Suprime el qué y entre paréntesis, preordenado, predeterminada en la eternidad, junto con la Y. Todo eso queda entre paréntesis, ¿ok? Observe cómo queda la frase entonces. La expiación fue simbólicamente prefigurada en el ritual del Antiguo Testamento. Fue históricamente realizada en la crucifixión de Jesús, ¿sí? Cuando el propósito redentor de Dios fue consumado. Cuando el propósito redentor fue consumado. Consumado es. Los escritores de los evangelios describen los sufrimientos y muerte de Cristo con una minuciosidad que no tiene paralelos en la narrativa de otros acontecimientos en la vida de Cristo. Y al referirse al cumplimiento de las profecías, indican su sentido de la importancia del acontecimiento. Algunos escritores de la escuela liberal mantienen que la muerte de Cristo fue un accidente y una
tragedia. Comenzó, dicen ellos, comenzó con esperanzas brillantes de éxito, dicen, pero se vio enredado en circunstancias que condujeron a la destrucción que no había previsto y a la cual no podía escapar. Pero, ¿qué nos dicen los evangelios respecto al asunto? ¿Sí? Abra paréntesis, donde dice, de acuerdo con su testimonio, el Señor Jesús sabía desde el principio que el sufrimiento y la muerte eran parte de su destino divinamente designado. Cierra paréntesis. Sobre todo esta frase, el sufrimiento y la muerte eran parte de su destino divinamente designado. No, Dios no designó. ¿Sí? Dios no designó, ¿sí? Sufrimiento y muerte. ¿Ok? Eso era implicativo de la obra, servicio, ministerio. No deseo de Dios, ni asignación divina. ¿Ok? Que fue implicativo, fue necesario. ¿Se entiende? Luego, en su declaración de que convenía o era necesario que el Hijo del Hombre sufriera, ese vocablo convenía indicó vocación divina y no suerte imprevista e inevitable. A su bautismo escuchó las siguientes palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras fueron tomadas de dos profecías, la primera de las cuales declaraba la deidad del Mesías y su dignidad de hijo, mientras que la segunda, o sea, del Salmo 2:7, mientras que la segunda describe el ministerio del Mesías en calidad de siervo del Señor, Isaías 42:1. Ahora bien, el siervo mencionado en Isaías 42:1 es el siervo sufriente de Isaías 53. Se llega a la conclusión de que aún en su bautismo, el Señor Jesucristo estaba consciente de que el sufrimiento y la muerte eran parte de su llamado, de su ministerio. Su rechazo a las ofertas de Satanás en el desierto indica que había llegado a la trágica encrucijada de su obra, puesto que escogió la senda difícil del rechazo antes que la fácil de la popularidad. La realidad misma de que el santo se reuniera con el resto de la gente y se sometiera al bautismo era un acto de identificación con la humanidad pecadora, a fin de sobrellevar la carga de sus pecados. El siervo del Señor, de acuerdo con Isaías 53, debía ser nombrado o contado entre los transgresores. El bautismo de Jesús debía considerarse como el gran acto de comunión amorosa con nuestra miseria, puesto que en esa hora se identificó a sí mismo con los pecadores y de esta manera, en cierto sentido, comenzó su obra de expiación. Muchas veces durante el curso de su ministerio, el Señor se refirió en forma velada y figurada a la forma de su muerte futura. ¿Sí? Hay citas. Pero en Cesarea de Filipo les manifestó con toda claridad a sus discípulos que debía sufrir, ¿sí?, y morir. Desde ese momento en adelante trató de inculcar en sus mentes el hecho de que debía sufrir, de manera que al ser advertidos de antemano,
Su fe no naufragaría a raíz del golpe de la crucifixión. ¿Sí? Es decir, estaba consciente, estaba avisando, estaba preparando, fortaleciendo, enfocando. O sea, no era algo desconocido, me explico, no era algo absolutamente ajeno. El camino a la gloria pasa por el valle del sufrimiento. Él lo sabía perfectamente. Desde ese momento en adelante trató de inculcar en sus mentes el hecho de que debía sufrir, de manera que al ser advertidos, repito, de antemano, su fe no naufragaría o a raíz del golpe de la crucifixión. Les explicó a sí mismo el significado de su muerte. No la debían considerar como algo infortunado e imprevisto, una tragedia a la cual debían resignarse, no, sino que debían considerarla como una muerte con fines expiatorios. El Hijo del Hombre había venido para dar su vida en rescate por muchos. En la última cena les dio instrucciones a sus discípulos referentes a la futura conmemoración de su muerte, acto supremo de su ministerio. Ordenó un rito que debía conmemorar la redención de la humanidad del pecado. De la misma manera que la Pascua había conmemorado la redención de Israel del territorio egipcio. Sus discípulos, que estaban aún bajo la influencia de las ideas judías con respecto al Mesías y su reino, no estaban capacitados para comprender la necesidad de su muerte y con dificultad podían conciliar con ese pensamiento. Pero después de la resurrección y ascensión, los discípulos entendieron y desde ese momento afirmaron que la muerte de Cristo era el medio divinamente señalado de expiación. Cristo murió por nuestros pecados, constituía su testimonio consecuente. ¿Sí? Entonces, ahí está el primer punto, la realidad de la expiación. ¿Sí? Fue realmente, ¿sí?, un momento, un acto consciente, voluntario, entendido, ¿sí?, advertido, podríamos decir, necesario. Había conciencia de ello. O, como dice la crítica o la escuela liberal, fue un mero accidente. Fue un maestro magnífico de enseñanzas, ¿verdad?, sorprendentes, inigualables, de una obra maestra que empezó muy bien, pero sobre la marcha, ¿verdad?, se generó una revuelta de circunstancias de las cuales ya no pudo escapar y pues ni modo, como se dice, tuvo que morir. Fue un mártir. ¿Ok? No, de ninguna manera, puesto que desde las profecías, y particularmente Isaías 53, ya desde ahí se habla del siervo sufriente. Sí, el siervo, el Mesías. No iba a ser una obra fácil. Además de que esto lo podemos observar, rastrear, sondear desde el mismo Génesis 3:15. Esta te heriré en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La victoria no será sin sufrimiento. O sea, desde ahí se deja de ver. Entonces, ¿ok? La realidad de la expiación. La realidad de la expiación. Tenemos el siguiente punto. ¿Cuál es? La necesidad de qué?
la necesidad de la expiación. ¿Sí? La necesidad. La necesidad. Necesidad de la expiación. ¿Por qué se necesita? ¿Por qué se necesita? Se ha necesitado la expiación. ¿Sí? Observamos 4 incisos ahí. El primero de ellos es por la santidad, añada, de Dios. Ahí en el libro, añádale de Dios, porque el libro dice santidad. ¿Ok? Complete la frase para que quede así. Por la santidad de Dios. ¿Sí? Observe. ¿Sí? La segunda causa. Primero la razón. Esta es una razón. La santidad de Dios. Pero la segunda es una causa. El libro dice pecaminosidad. Por la, ¿verdad? La pecaminosidad. ¿De quién? Del hombre. Correcto. Del hombre. Sí, ¿verdad? Ahí está. La segunda es una causa. ¿Sí? ¿Por qué se necesita la expiación? Repito, una vez que ya hablamos, ¿verdad? Una vez que ya hablamos, bueno, hablamos parcialmente. ¿Sí? Necesidad, naturaleza. En naturaleza entran los 5 términos que nos van a dar la completa claridad de qué es la expiación, por qué se necesita. El tercero, observe la tercera causa que cita el libro. El libro dice por la ira. ¿La ira de quién? Obviamente por la ira de Dios. El libro dice por la ira de Dios. El libro dice ira. El libro dice ira nada más. Pero obviamente. ¿Sí? Esto, desde luego, número 1 se va a marcar entre paréntesis. Se va a eliminar. ¿Por qué? La expiación no se necesita para aplacar la ira de Dios. ¿Me explico? No se necesita para aplacar la ira de Dios. Digo, razonando. Es que si no, Dios se enoja, se pone muy enojado, está muy airado. Y por eso, en los pueblos y culturas paganas, ¿qué pasaba? ¿No? ¿Ya hacía erupción un volcán? No, pues, está airado Don Goyo. Pues hay que ofrecer unas víctimas. Entre paréntesis, por la ira de Dios, ¿no? Por las se cambia ira por consecuencias. Sí, se cambia ira por consecuencias. Si el hombre no se detiene y se arrepiente, ¿qué pasa? ¿No? Si el hombre no se detiene y se arrepiente y busca perdón, entonces ¿qué pasa con su vida? ¿Qué va a pasar? Va a seguir acumulando, ¿qué? ¿Ira divina? ¿O va a seguir acumulando? Consecuencias, efectos negativos, que se llaman consecuencias. ¿Sí? Entonces, se hace la corrección en ese tercer aspecto. Se hace la corrección. ¿De acuerdo? Entonces, se omite esto y queda esto. ¿Sí? ¿Correcto? Y 4, ¿verdad? El cuarto aspecto
El cuarto aspecto, observen el libro a la vuelta. ¿Qué dice? El libro dice expiación, ¿verdad? El libro dice expiación, pero lo voy a poner entre paréntesis porque no podemos responder a una pregunta con el mismo término. ¿Ok? Entonces, en cuarto lugar, se necesita la expiación por esta gran necesidad de perdón. Ahí lo pone entre paréntesis y junto le pone perdón, remisión, liberación. Sí, esos son los sinónimos de perdón. Quedas perdonado, exonerado, liberado, libre. Entonces, eso es lo que se pone, sí, junto a expiación. ¿De acuerdo? Entonces, la necesidad de la expiación, ahí están, 1, 2, 3, corregido, y 4, modificado. ¿Sí? Así debe quedar en el libro, la corrección. ¿Sí? Entonces ahí estamos, página 140 estamos, segundo punto, después de la realidad, la necesidad de la expiación. Leemos ahí la nota, dice, la necesidad que se tenía de la expiación se desprende de dos hechos, a saber, la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. ¿Sí? Dios es santo. El hombre se ha degradado, degenerado, pervertido, corrompido, contaminado. Se hace incompatible el hombre, ¿no? Se hizo incompatible con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede devolverse, restaurarse, ¿no? Reintegrarse? Esa transición, ese medio, ese proceso es de lo que estamos hablando. ¿Qué le ayuda, qué le ayudará a volver a ser apto? Necesita de ayuda, de expiación. Observe la frase que sigue, va entre paréntesis. Abra paréntesis donde dice, la reacción de la santidad de Dios contra la pecaminosidad del hombre es conocida como su ira. Eso, cierre paréntesis. Repito, esta expresión, la reacción de la santidad de Dios contra la pecaminosidad del hombre es conocida como su ira. ¿Ok? Razone esto. ¿Sí? O sea que la santidad de Dios frente a la pecaminosidad del hombre reacciona, produce ira divina. Entonces, Dios siempre estará airado. Amargado, frustrado, siempre estará de malas. ¿Me explico? Observe esta expresión. Es una expresión resultante, será una expresión común, ¿verdad? De entender, por no decir malentender. ¿Me explico? La expiación. Es una expresión o sello de entender, ¿sí? Un acto, una necesidad a la manera humana. Es la expresión resultante, pero ya de una deformación. La ira divina, repito, porque si la santidad de Dios frente a la pecaminosidad del hombre resulta, ¿verdad?, en ira, pues obvio, siempre estará airado. Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es bueno. No es un títere emocional. Los buenos, los justos, lo tienen contento. Los impíos lo tienen airado, etc. No es un títere emocional. No es un títere emocional. Es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza,
ni sombra de variación. ¿Siempre ha sido bueno? ¿Siempre ha sido bueno? ¿Será bueno? ¿Puede haber confianza en esto? ¿Cuál es su convicción? Ese es el problema, que la teología histórica no ha debilitado porque no existía esa convicción. Está escuchando, la está procesando, está tratando de creerla. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cita Hebreos. Y si eso es Jesucristo, entonces el Eterno siempre ha sido bueno, será bueno, es creador, no destructor. Si vosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, entonces, ¿se da cuenta? La fuerza del pensamiento, la fuerza de lo que dijo Jesucristo. Siempre ha sido bueno. No, lo que pasa es que como antes era joven, fuerte, rudo, vigoroso, era muy determinante. Hoy como ya es viejito, pues ya es bueno. A todo dice que sí. No, ¿me explico? O sea, no. El hombre, sus limitaciones, etapas, no son la medida del Eterno. El hombre a lo mejor sí, de joven es muy, muy radical, rudo, etcétera, severo. Y ya de viejito, bueno, pues llegan los nietos, los amansabuelos, dicen, y ya todos dicen que sí. No, o sea, Dios no está sujeto a esas etapas, formas. No hay mudanza, ni sombra de variación, dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Si no me equivoco, debe ser Éxodo 15:26. Yo, el Señor, no me mudo. Inmutable, inmutabilidad, perfección por la cual Dios no cambia, no varía. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. Es como la onda del mar, de buenas, de malas, contento, enojado. ¿Quién es el cambiante? El hombre. Dios. ¿Por qué? No lo hagamos a nuestra imagen y semejanza. Es bueno. Ha sido bueno. Y eso no denigra su carácter o naturaleza, que sería la preocupación de muchos. Sería la preocupación de muchos. La máxima ilustración que Jesús usó, la perla de las parábolas. El padre no se denigró por el hecho de que el hijo se fuera. El padre no se denigró por el hecho de que el hijo malgastara sus bienes viviendo perdidamente. El padre no se denigró porque el hijo estuviera en la posilga ahí apacentando cerdos. El padre no se denigró. Él siempre fue el padre bueno. El hijo fue el testarudo, necio, rebelde, insensato, etcétera, etcétera. El padre siempre estuvo donde tenía que estar. En la casa de mi padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Hay lugar para el que quiera. Entonces, la santidad de Dios frente a la pecaminosidad del hombre reacciona en ira. No reacciona en ira. La santidad de Dios ahí está. La pecaminosidad del hombre le produce consecuencias. La pecaminosidad del hombre produce la ira de Dios. No, la pecaminosidad del hombre produce consecuencias. ¿Ok? Y Dios sigue siendo Dios, sigue siendo bueno, misericordioso. La vida, Dios perdona, la vida no perdona. El que se arrepiente tiene oportunidad, el que no, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Sí? El que no recibe la vida y la rechaza se condena. Dios lo condena a nadie, el hombre se condena.
porque ha rechazado la vida. Entonces, por eso este punto. La ira no hablamos de la ira de Dios. Claro que hay textos, sobre todo en el Nuevo Testamento, que repiten la idea, porque, ¿verdad?, hace eco la teología antigua judaica, hace eco todavía en los escritores neotestamentarios, sí, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué significa la ira de Dios? El enojo de Dios o las consecuencias del pecado están sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que se debe entender por ira de Dios, las consecuencias del pecado. ¿Sí? Entonces, quedó entre paréntesis esa parte. Podría corregirse la reacción de la santidad de Dios contra la pecaminosidad del hombre es esperarlo amorosa y pacientemente para que el hombre se arrepienta y se acerque a Dios. Ya enfocado el pensamiento, pudiera ser, pero aquí lo que más conviene es quitar esa idea, no manejar la idea de que cómo reacciona la santidad de Dios frente a la pecaminosidad del hombre, como ira, no. O sea, de hecho es una expresión quizás que no debe estar, no debe existir, no debe expresarse tal idea, más bien, ¿qué es lo que queremos expresar? ¿Me explico? Y quizás como en muchos otros casos se ha dicho, a veces hay que separar ideas y personas, hay que separar Dios punto y aparte, el hombre, no, el hombre. Porque estamos hablando de la necesidad. ¿Por qué se necesita la expiación? ¿Por qué se necesita de esta ayuda? ¿Ok? Para que el hombre se evite consecuencias. ¿Me explico? Independientemente de la santidad absoluta de Dios. Por ejemplo, nosotros estamos contra los gobernantes y siempre estamos pensando mal, pecando, que a lo mejor las cosas no son como nosotros pensamos. Y entonces ahí puede ser una ira, pero no de Dios, el mismo pensamiento de nosotros. En lugar de quitar esa ira y pensar de otra manera positiva para que esa energía le llegue a los gobernantes y no sigan cometiendo más atrocidades. Pablo el apóstol pide que se ore por los que están en eminencia. ¿Sí? Entonces, revisar la actitud, corregir una actitud negativa por algo propositivo. Y algo propositivo puede ser, ¿no?, una oración, una declaración a favor de la paz, de la justicia, ¿sí?, para la nación, para el pueblo. ¿Sí? Y de esa manera se contribuye a solamente vivir señalando, criticando, condenando y amargándose, ¿no? Definitivamente, lo que sí debemos hacer. ¿Sí? Entonces, ahí está el paréntesis, ¿verdad? Ahí está el paréntesis, esta expresión, la reacción de la santidad de Dios contra la pecaminosidad del hombre es conocida como su ira, entre paréntesis, no es correcto expresar, conceptuar, porque no es así. ¿Ok? Dijimos, lo digo por última vez, porque si la pecaminosidad del hombre provoca la ira de Dios, Dios siempre estaría enojado. No es así. Después de eso, de manera entonces que la clave de nuestra discusión será como sigue: santidad, pecaminosidad, ira, entre paréntesis, entre paréntesis y lo cambia por consecuencias. En el libro cambia ira por consecuencias y luego dice y expiación, lo pone entre paréntesis y le pone perdón. ¿Sí? Son los cuatro términos, ¿verdad?, que son las cuatro expresiones o ideas que tenemos aquí. ¿Sí? El primer punto, ¿verdad?, ¿por qué se necesita la expiación? Primer punto, por la santidad de Dios. Por la santidad de Dios. Nos señala el texto, Dios es santo en lo que a naturaleza respecta, lo cual significa que es justo en carácter y conducta. Estos atributos de su carácter quedan manifiestos en su trato con su creación. Él ama justicia y juicio. Justicia y juicio son el cimiento
de su trono. Dios ha constituido al hombre y al mundo de acuerdo con leyes definidas. Sus leyes forman el fundamento mismo de la personalidad del hombre, al ser escritas en el corazón o naturaleza del hombre, antes de ser escritas en tablas de piedra. Estas leyes atan al hombre a su creador en una relación personal y forman la base de la responsabilidad humana, ¿sí? Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Se dijo de la humanidad en general. El pecado perturba la relación expresada en este versículo y finalmente el pecador no arrepentido, aparece esta frase: es arrojado eternamente lejos de la presencia de Dios. Es arrojado, cámbielo por se separa. ¿Es arrojado? No, se separa eternamente de la presencia de Dios. Porque si usamos la frase es arrojado, la pregunta es ¿quién lo arroja? Y muchos van a decir Dios. No, Dios a nadie condena, el hombre se condena solo, se entrega al mal, ¿sí? Entonces, es arrojado eternamente lejos de la presencia de Dios. Se trata de la muerte segunda. En muchas ocasiones esta relación fue reafirmada, ampliada e interpretada según un acuerdo conocido con el nombre de pacto, ¿sí? Por ejemplo, en el monte Sinaí, Dios reafirmó la condición en virtud de la cual Él podía tener comunión con el hombre, ¿sí? Con el hombre, o sea, la ley moral. Y luego promulgó una serie de reglamentos por medio de los cuales Israel podía observar esas condiciones en la esfera de la vida nacional y religiosa, ¿sí? El guardar el pacto equivale a mantener la relación justa con Dios o estar en la gracia, puesto que el justo solo puede mantener comunión con los justos. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, dice Amós 3:3. Y el mantener comunión con Dios significa vida. Mantener comunión con Dios significa vida. Desde el comienzo al fin, las Escrituras declaran esta verdad, que la vida y la obediencia marchan juntas. ¿Sí? La vida y la obediencia marchan juntas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se necesita la expiación? Primero, por la santidad de Dios, ¿sí? Para que el hombre pueda estar en comunión, en relación, ¿sí? Ok, le va a ayudar, le va a beneficiar, ¿verdad? La expiación, como veremos, porque la expiación es liberación, es perdón, es como una cubierta, evocando justificación, redención, acercamiento, sustitución, ¿sí? Reconciliación. Eso es la expiación. La expiación se logra y se hace la limpieza que se nos habla por el dolor, ¿no? Dolor, es decir, el arrepentimiento. El penitente, el arrepentido, se da cuenta, le duele su actuar, le duele dañarse y dañar, ¿verdad? Entonces, ahí entraría, ¿no?, la parte de dolor. Se da cuenta, se arrepiente, le pesa haber ofendido, haber dañado, haber producido dolor, ¿sí? Entonces, ¿por qué se necesita la expiación? En primer lugar, por la santidad de Dios, ¿de acuerdo? En segundo lugar, por la pecaminosidad del hombre, ¿sí? Esta relación está empañada por el pecado, que es una perturbación de la relación personal entre Dios y el hombre. Es violencia hecha a la constitución, por así decirlo, bajo la cual Dios y el hombre viven. De la misma manera que la infidelidad viola el pacto según el cual viven marido y mujer, como dice Jeremías,
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El dar cumplida satisfacción por el quebrantamiento de la ley y reparar las relaciones interrumpidas entre Dios y el hombre constituye la función de la expiación. ¿Sí? Por última vez, esto último lo leo. El dar cumplida satisfacción por el quebrantamiento de la ley y reparar las relaciones interrumpidas entre Dios y el hombre, esto es lo que constituye la función de la expiación. ¿Para qué sirve la expiación? Se necesita para reparar la relación Dios-hombre. Hombre-Dios. ¿Sí? Márquele ahí, por favor. ¿Sí? Primera y segunda, ¿verdad? Primero y segundo aspectos de la necesidad de la expiación. ¿Sí? Debemos ver el tercero, en vez de ira, consecuencias. La expiación se necesita para que el hombre evite más consecuencias de las que ya ha provocado, ¿verdad? Y finalmente, porque necesita esa liberación o perdón, esa liberación o perdón. ¿Sí? Entonces, estamos ahí en la necesidad, ¿sí?, de la expiación, para posteriormente ver, ¿verdad?, la naturaleza de la expiación enfocada y finalmente la eficacia de la expiación. ¿Sí? Bueno, entonces, si podemos leer, estemos leyendo, razonando y pues verificando la realidad de todo esto. ¿Sí? Verificando. Hay una parte en la Biblia que dice, cuando estamos pasando algo, a lo mejor injusto, o a lo mejor justo, porque no sabemos, luego sus actitudes no son a veces sin razonar y sin mover. Y dice ahí, no te preocupes, hijo, que yo soy el mejor. Y yo me he quedado con esa duda. ¿A qué se refiere? Quizás en esas palabras textuales así, no, salvo que sea alguna paráfrasis, alguna versión diferente, hay textos, expresiones en el Nuevo Testamento que repiten, hacen eco de expresiones antiguas. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré a cada uno conforme a sus actos. ¿Me explico? Pero bueno, hay que revisar eso, como hemos dicho, cuando hablamos de justicia. Muchas veces cuando el hombre pide justicia, ¿realmente es justicia o venganza? ¿Verdad? Porque si fuera estrictamente justicia, entonces por eso dice el salmista, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ¿no? Porque si pensáramos que la justicia divina, ¿verdad?, se definiera y aplicara como la justicia humana, dar a cada quien lo que le corresponde, si Dios nos diera a cada quien lo que nos corresponde, quién sabe cómo nos iría, ¿no? Entonces, por eso es que el concepto de justicia es diferente y esos textos simplemente deben entenderse como hay que confiar en Dios, confiar en Él es el que nos ayuda y nos ayudará. ¿Sí? Él es el que nos ayudará, nos guiará. ¿Sí? Entonces, continuamos, ¿verdad? La próxima semana. ¿Sí? Dios les guarde. Buenas noches.